Bien, buenos días a todos y bienvenidos a una nueva clase del curso de Historia. En esta semana lo que vamos a estudiar va a ser, un momento por favor. Bien. En esta semana, la semana número 15, lo que vamos a estudiar va a ser desde el proceso de la Revolución Mexicana. De hecho, vamos a hablar de dos grandes revoluciones que van a influenciar mucho el siglo XX. La Revolución Mexicana por un lado, la otra va a ser la Gran Revolución Rusa, que van a marcar precisamente la pauta del siglo XX. Vamos a estudiar también cómo es que el liberalismo entra en crisis, sobre todo el bloque capitalista, a partir del crack del 29, que va a tener una serie de consecuencias muy graves dentro de la historia de la humanidad. De hecho, el crack del 29 va a ser el responsable o el desencadenante de una serie de procesos históricos que van a causar una gran cantidad de problemas políticos, que a su vez van a derivar en una de las más grandes catástrofes de la historia de la humanidad, que va a ser sin lugar a dudas la Segunda Guerra Mundial, que va a ser mucho más destructiva, mucho más calamitosa que la primera. Y precisamente después de esta Segunda Guerra Mundial, el mundo se va a dividir en dos bloques. Estos dos bloques van a ser el bloque capitalista y el bloque comunista, lo cual va a desencadenar en lo que se va a conocer como la Guerra Fría. La Guerra Fría va a ser este proceso de lucha ideológica que van a tener, por un lado, los Estados Unidos de América, impulsando el bloque capitalista, y por otro lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, impulsando el estilo de vida, el sistema económico comunista, lo cual va a marcar gran parte de la historia del siglo XX, esta Guerra Fría que va a salir como resultado de la victoria precisamente de los aliados contra el fascismo. De hecho, el crack del 29 va a ser uno de los responsables también de la irrupción y la expansión del fascismo a diferentes partes, no solo de Europa, sino del mundo en general. Incluso el Perú va a tener su propia experiencia fascista durante un breve tiempo, un partido político fascista y demás. Vamos a explicar qué son los fascismos también, cómo nacen precisamente estas corrientes políticas. Y por último vamos a hablar de la Guerra de Corea. La Guerra de Corea va a ser uno de los primeros conflictos armados en donde de manera indirecta se van a enfrentar los dos bloques económicos, por un lado el comunista y el otro el capitalista. De hecho, la Guerra de Corea va a ser un verdadero trauma para los Estados Unidos de América, y de ahí se explica el por qué los Estados Unidos de América se comportan en Asia Menor a lo largo del siglo XX. Muy bien, ya que somos un poco más, vamos a empezar a hablar entonces de la primera gran revolución que va a influenciar más que nada a Latinoamérica, que va a ser la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana va a influenciar mucho a Latinoamérica. De hecho, varias de las propuestas lanzadas en la Revolución Mexicana van a ser tomadas como reivindicaciones por gran parte de los grupos marginados dentro de América Latina. De dónde viene, por ejemplo, la necesidad o la influencia del APRA de proponer este antiimperialismo y de proponer reformas agrarias y demás, pues viene de aquí, de la Revolución Mexicana, y de las exigencias precisamente que van a tener miles de mexicanos en este proceso revolucionario. La Revolución Mexicana entonces va a influenciar mucho los procesos políticos de América Latina. Por ejemplo, la constitución que hace Leguía en el año de 1920 se va a influenciar mucho de la constitución de 1917, que es precisamente la constitución que se hace en México y que es producto precisamente de esta revolución, que va a durar desde el año de 1910 hasta el año de 1920. ¿Cuáles son las causas de esta revolución mexicana? Periodistas. ¿Qué es lo que sucede en México? En México vamos a tener un periodo de dictadura que va a ir desde el año de 1876 hasta el año de 1911. Es un periodo que está gobernado por el militar Porfirio Díaz. Se le conoce como el Porfiriato. Este periodo va a estar caracterizado por una gran
estabilidad económica y va a ser un periodo en el cual México va a entrar a un proceso de industrialización importante, de ganancias económicas muy rentables. Pero estas ganancias económicas y esta estabilidad económica de México va a estar acompañado, como era habitual en varios países de América Latina, de grandes desigualdades sociales, ya que, al igual que pasó en el Perú, por ejemplo, en donde la aristocracia o la oligarquía nacional había basado sus riquezas en torno a la explotación de miles de peruanos de origen andino, de origen indígena, de los sectores obreros y demás, en México también vamos a tener una dinámica similar. Esta oligarquía, que se le va a conocer como la oligarquía científica en México, ¿por qué se le conocía como oligarquía científica? Porque era una clase social que apoyaba abiertamente la dictadura de Porfirio Díaz y precisamente Porfirio Díaz le daba una serie de apoyos y ventajas económicas a esta oligarquía en México. Se le decía científica porque había invertido una gran cantidad de dinero en diversos sectores económicos y productivos de México y había traído precisamente grandes avances tecnológicos para la explotación de estos recursos. Estamos hablando de minas, haciendas y otros sectores claves de la economía mexicana. Precisamente, se le llama oligarquía científica porque habían venido con una serie de innovaciones tecnológicas y había un discurso dentro del porfiriato de utilizar precisamente el desarrollo científico para mejorar México. Pero como les decía, este periodo del porfiriato, que va desde 1876 a 1911, se va a caracterizar por el aumento y el despegue de esta oligarquía bajo precisamente la tutela de Porfirio Díaz y la explotación de miles de personas. Estamos hablando de nativos mexicanos, estamos hablando de obreros, de las personas más humildes, evidentemente. Había entonces una gran brecha social entre ambos grupos sociales. Precisamente, el porfiriato va a reprimir todo tipo de protesta, huelga o intento de exigir mejoras en las condiciones laborales, exigir mejor trato hacia la población y demás. La oligarquía científica o la oligarquía terrateniente va a ir precisamente aumentando sus propiedades a costa de las comunidades indígenas nativas de México y demás. Este periodo entonces va a ir desde 1876 hasta 1911, que es un periodo en el cual Porfirio Díaz va a tener un dominio total de las instituciones mexicanas, apoyado evidentemente por esta oligarquía que había crecido precisamente bajo su protección. Aparte de esto, el discurso del porfiriato va a tener un fuerte discurso católico, donde va a defender a capa y espada a estos sectores y esta religión tradicional en México. Y entonces ya va a tener varios puntos de apoyo y de legitimidad. Por un lado, el de la oligarquía que está transformando México y por otro lado, el apoyo abiertamente de las instituciones católicas que apoyan y defienden precisamente el porfiriato. Pues bien, Porfirio Díaz entonces a través de diferentes leguleyadas políticas había logrado reelegirse en el cargo. Sin embargo, para el año de 1910, año en que se debían llevar las elecciones, Porfirio Díaz anuncia que no iba a participar en este proceso electoral. De hecho, varios de los opositores de Porfirio Díaz criticaban el hecho de la larga estancia en el poder de este señor. Y precisamente hablaban de una apertura democrática para que Porfirio Díaz deje el poder y sean otras personas las que asuman precisamente estas elecciones. A pesar de que Porfirio Díaz había anunciado que no tenía intención de participar en estas elecciones, cuando se inicia el proceso electoral, oh maravilla, Porfirio Díaz lanza su candidatura. Uno de los principales opositores en este momento al porfiriato era precisamente Francisco Ignacio Madero. Francisco Ignacio Madero proponía un cambio a nivel político, proponía el fin de la dictadura, tenía una consigna del sufragio efectivo, y la no reelección. Ese era el discurso que tenía Francisco Ignacio Madero. Y precisamente a través de sus medios de apoyo y medios de prensa empieza a despotricar en contra del régimen de Madero y en contra de sus intenciones de rebelarse, de volver precisamente a las elecciones en el año de 1910.
Esto evidentemente no va a causar mucha gracia a Porfirio Díaz y al final lo va a terminar deportando. Madero termina precisamente deportado en los Estados Unidos de América. Y es desde ahí en donde Madero va a llamar a un levantamiento armado en contra de Díaz, que va a ser conocido como el Plan de San Luis de Potosí. De esta manera, entonces, se inicia la Revolución Mexicana en el año de 1910, cuando Madero precisamente convoca a todos los mexicanos a levantarse en contra de Porfirio Díaz. De esta manera, entonces, miles de mexicanos en diferentes partes de México, tanto al norte como al sur, inician una serie de levantamientos. Pero estos levantamientos, más que responder al llamado de Porfirio de Madero, van a ser levantamientos más que nada autónomos con líderes regionales plenamente identificados y con intereses plenamente regionales. Vamos a ver entonces una serie de levantamientos campesinos que van a estar dirigidos por grandes personajes de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, en el norte vamos a tener a Pascual Orozco y al famoso Pancho Villa. En el sur vamos a tener a Emiliano Zapata, que se van a rebelar precisamente en contra del porfiriato. De esta manera, entonces, con fuerzas armadas y sobre todo provenientes de sectores campesinos indígenas que van a ser movilizados por estos líderes regionales, rápidamente el ejército federal no va a poder contenerlos. Al caer la ciudad de Juárez, el ejército federal no puede contener a los rebeldes y de esta manera Porfirio Díaz renuncia a su cargo en el año de 1911. De esta manera acaba el porfiriato y el que asume precisamente el mando va a ser Francisco Ignacio Madero, que va a ser el nuevo presidente del país. Sin embargo, aquí va a haber una abierta contradicción entre Madero y los líderes de provincia. ¿Por qué? Madero, si bien es cierto, estaba en contra de Porfirio Díaz, en el fondo tenían un mismo discurso en el plano económico y social. El enfrentamiento entre Madero y Porfirio Díaz era más que nada político. Madero no criticaba las desigualdades sociales ni la forma en la que se había estructurado la economía mexicana, sino criticaba el hecho de que Porfirio Díaz se había mantenido tanto tiempo en el poder. Lo que Madero buscaba era mantener el mismo orden social y económico, pero bajo un régimen más democrático. Lo único que quería Madero era acabar con la dictadura. Y por eso es que cuando Madero asume el poder, Madero no da ninguna clara intención de resolver los problemas de la gente que se había levantado con él. Es decir, la agenda de las zonas regionales en México, ya que líderes como Pancho Villa o Emiliano Zapata, que habían logrado congregar bajo su mando a miles de campesinos descontentos, venían con una agenda radical de cambio y transformación social y económica, como la realización de una reforma agraria, como una mayor apertura política para sectores indígenas, para sectores obreros menos favorecidos. Precisamente esta agenda reivindicativa que traían líderes como Pancho Villa o Emiliano Zapata no va a formar parte precisamente de la agenda política de Madero. A pesar de que Madero logra destronar al porfiriato, miles de mexicanos liderados por estos líderes regionales van a seguir estando en pie de lucha. Esta vez ya no contra Porfirio Díaz, sino contra Madero. La rebelión precisamente de Emiliano Zapata en el año de 1911 se da precisamente por la cuestión agraria, porque no se había o no se tenía la intención de realizar ningún tipo de reforma agraria. Los campesinos entonces movilizados en armas van a exigir precisamente estas reformas sociales y políticas y por eso es que Madero va a tener que pactar con una parte del ejército federal mexicano para poder reprimir precisamente a estas tropas que continuaban levantadas en armas. De esta manera entonces Madero va a confiar en antiguos miembros importantes del porfiriato como era el general Victoriano Huertas.
Madero no va a tener ningún reparo en aliarse con antiguos líderes del porfiriato, con la intención de conservar el poder. Varios de sus hombres le van a decir, señor Madero, tiene que destituir a estos miembros del ejército para precisamente evitar algún tipo de golpe de Estado o evitar algún tipo de problema que pudiera tener en el futuro, pero Madero no va a hacer caso de estas advertencias y por el contrario va a preferir aliarse con parte del porfiriato para evitar que, o sea, pensando que si yo me alío y le doy poder a parte del porfiriato, los del porfiriato no me van a dar golpe de Estado. Al final, los que van a terminar dando golpe de Estado y matando al mismo Madero va a ser un sector del ejército que era antiguos simpatizantes del porfiriato. ¿Quién va a ser este señor? Victoriano Huertas. Victoriano Huertas le va a dar un golpe de Estado a Madero. De esta manera, entonces, el 19 de febrero de 1913, capturan a Madero y lo asesinan. De esta manera, entonces, Victoriano Huertas va a ocupar el poder dentro de México. Los antiguos maderistas se van a reagrupar en torno a otra figura importante de la Revolución Mexicana, que va a ser Vestustiano Carranza. Vestustiano Carranza, entonces, que era un antiguo seguidor de Madero, va a agrupar a las fuerzas anti-Huertas, que era el nuevo líder, que le había dado golpe de Estado a Madero, y de esta manera entonces Vestustiano Carranza forma un nuevo ejército, el Ejército Constitucional, y se va a enfrentar a Huerta en el famoso Plan Guadalupe. Estados Unidos de América no va a reconocer a Victoriano Huerta como nuevo presidente mexicano. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos habían reconocido a el difunto Madero. Por eso es que Victoriano Huerta va a tener va a tener como enemigo a los mismos Estados Unidos de América, ya que Estados Unidos interviene en México para precisamente apoyar a las tropas de Carranza. Bien, los antiguos enemigos de Madero, que habían sido Zapata y Villa, al ver que Victoriano Huerta se había hecho con el poder, deciden olvidar sus antiguas rencillas con los maderistas y apoyar abiertamente a Carranza. Por eso es que Carranza, Vestustiano Carranza, nuevamente con el apoyo de Zapata, Obregón y Villa y de los Estados Unidos, se enfrentan abiertamente a las tropas de Victoriano Huerta y ocupan la Ciudad de México. Obregón y Carranza ocupan Veracruz, Huerta marcha al exilio y de esta manera entonces Victoriano Huerta es derrocado del poder. Sin embargo, nuevamente, una vez que el último eslabón del porfiriato, que era Victoriano Huerta, sale del poder, nuevamente las frágiles alianzas que se habían formado se rompen y vamos a tener enfrentamientos una vez más entre Obregón y Carranza en contra de Zapata y Villa por el control del país. ¿Por qué? Porque los sectores indígenas indígenas y campesinos, liderados en el norte por Pancho Villa y en el sur por Zapata, siguen reclamando que se les reconozcan precisamente todas estas garantías y derechos sociales y derechos a la posesión de la tierra y demás que exigía. Por eso es que vamos a tener enfrentamientos nuevamente entre los antiguos aliados, que se habían aliado para derrotar a Victoriano Huerta, pero que ahora nuevamente se estaban enfrentando entre ellos. Se van a ir expidiendo una serie de decretos de reforma agraria para ir ganándose a la población. Al final, los que se imponen sobre Zapata y Villa van a ser Carranza y Obregón. Carranza va a convocar precisamente el Congreso de Querétaro y este Congreso de Querétaro va a crear el mejor producto de la Revolución Mexicana, que va a ser la Constitución de 1917. Esta Constitución va a favorecer el nacionalismo económico y la justicia social. Va a ser el mejor logro de la revolución y esta Constitución de 1917 va a influenciar el desarrollo político de varias constituciones en América Latina y el ideario político de varios grupos políticos también. De hecho, la Revolución Mexicana va a ser seguida muy de cerca por varios intelectuales de América Latina, por varios políticos de América Latina.
Pues bien, al final, Carranza, cuando quiere designar un sucesor, va a haber una nueva sublevación en el ejército y es asesinado en el año de 1920. Zapata va a ser asesinado también en el año de 1919. Pancho Villa va a ser asesinado en 1923 y Obregón va a ser asesinado en 1928. En México, los líderes máximos de la Revolución Mexicana van a terminar siendo asesinados. Sin embargo, este proceso revolucionario de 1920 en adelante va a entrar ya en un proceso de estabilidad, logrando México entonces, a partir de la Constitución de 1917, lograr una estabilidad política y por eso es que en el año de 1920 se pone como año final del proceso revolucionario en México. ¿Qué es lo que se logró? Pues básicamente la Constitución de 1917. Que va a ofrecer. O sea, no es una constitución perfecta, pero ofrece una gran cantidad de garantías sociales a los habitantes mexicanos. Va a ser un proceso muy violento, va a ser un proceso de conflictos constantes. Como ustedes verán, hay varios líderes regionales que tienen su propia agenda política, que no necesariamente van con los que lideran los movimientos y demás. Pues bien, hasta aquí alguna consulta, alguna pregunta. Sé que es un tema muy denso como para poder concentrarlo en apenas unos minutos. Sé que son varios personajes, varias personas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Algo que no me haya quedado claro. Igual saben ustedes que si hay algo que no entendieron o se les pasó, pueden preguntarlo en el multichat. Es básicamente esta plataforma en donde ustedes pueden hacer preguntas a profesores que van a estar atendiendo precisamente. Obregón era un líder maderista, era un militar también. Es un militar y líder revolucionario. Va a ser también presidente mexicano. Él va a ser precisamente partidario maderista y va a apoyar, luego del asesinato de Madero, a Vestustiano Carranza en la formación del ejército constitucional que va a ser el que va a enfrentarse a Victoriano Huerta. O sea, el líder era Vestustiano Carranza y uno de sus segundos al mando era precisamente Álvaro Obregón, que va a apoyar precisamente a Vestustiano Carranza en contra de Victoriano Huerta. Y va a ser precisamente Obregón el que luego, junto con Vestustiano Carranza, se va a enfrentar a Pancho Villa y Emiliano Zapata en la fase final ya del proceso revolucionario. Claro, o sea, Obregón y Vestustiano Carranza eran partidarios de Madero, de Francisco Madero. Francisco Madero es el primero, digamos, en llamar al levantamiento armado que se enfrenta a Porfirio Díaz. Cuando los antiguos líderes porfiristas, que va a ser precisamente Victoriano Huertas, el máximo representante, asesinan a Madero, Vestustiano Carranza, junto con Álvaro Obregón, deciden formar el ejército constitucional para enfrentarse a Victoriano Huertas. Una vez que derrotan a Victoriano Huertas con el apoyo de Emiliano Zapata y Pancho Villa, se van a dar con la sorpresa de que precisamente Pancho Villa y Emiliano Zapata van a seguir exigiendo mayores demandas regionales y el no llegar precisamente a un acuerdo, ahora vamos a tener enfrentados nuevamente a Pancho Villa y Emiliano Zapata en contra de precisamente Vestustiano Carranza y Obregón. Claro, primero se enfrenta a Huertas, una vez que logran derrotar a Huertas, ahora se enfrentan nuevamente contra Pancho Villa y Emiliano Zapata. La Revolución Mexicana es una gran cantidad de nombres en los cuales se van a enfrentar así entre sí. Por eso es un tema bien importante, bonito y denso, y por eso es que reducirlo en unos minutos es algo, digamos, complejo. Pero bien, espero que se haya entendido. Y con esto culmina entonces la Revolución Mexicana, cuyo principal logro, recuerden, es la Constitución de 1917. Bien, la otra gran revolución que se va a dar en el siglo XX va a ser la Revolución Rusa del año de 1917. La Revolución Rusa va a ser un proceso que también va a influenciar
a todo el mundo en el siglo XX. Si la Revolución Mexicana va a ser importante, sobre todo para la zona de Latinoamérica, la Revolución Rusa sí va a ser una influencia a nivel mundial. Varios de los líderes políticos anticapitalistas, antioligarcas en el mundo van a ver precisamente como inspiración la gran revolución rusa de 1917. Ahora, quiero que recuerden el contexto. Estamos viviendo en una etapa en donde se está experimentando la segunda revolución industrial. Es una etapa en donde vemos grandes ganancias gracias al sistema de producción capitalista, pero nuevamente, estas ganancias del sistema de producción capitalista se basan o se ciernen sobre la explotación de miles de hombres y mujeres. No sé si, no, creo que aquí no, pero por ejemplo, les recomiendo que vean un documental sobre la Primera Guerra Mundial que se llama Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. Y en ese documental sobre la Primera Guerra Mundial, ahí se puede apreciar una cosa muy interesante. Ahí se puede apreciar cómo, si bien es cierto, para inicios del siglo XX, Europa está viviendo una etapa de gran esplendor económico y de grandes avances económicos y de grandes riquezas en las principales ciudades europeas. Toda esta riqueza y opulencia que está viviendo Europa a inicios del siglo XX se sustenta sobre la explotación de miles de personas que trabajan en fábricas, que trabajan en minas y que reciben muy malos tratos, muy malos pagos, que evidentemente en esta época no tenían los derechos laborales que tenemos en la actualidad. Trabajaban en jornadas extenuantes y precisamente todo este esplendor del capitalismo de la segunda revolución industrial se debe en parte gracias a el trabajo anónimo de miles de estos obreros que están pululando alrededor de una Europa altamente industrializada. Por eso es que cuando se produce la Revolución Rusa, una gran cantidad de sindicatos, de grupos de obreros, de precisamente intelectuales políticos que están viendo que muchos de ellos han sufrido el sistema de producción capitalista, van a seguir con mucho interés este proceso revolucionario y lo van a tratar de replicar en sus propias realidades. ¿Por qué? Porque es una etapa en donde la explotación era muy grande, era muy, muy, muy grande. Pues bien, por eso es que la Revolución Rusa se va a convertir en un proyecto interesante para muchos intelectuales y líderes políticos del siglo XX. Y por eso es que en muchos casos van a tratar de replicar este proceso revolucionario en diferentes partes del mundo. La Revolución Rusa va a influenciar, por ejemplo, la Revolución China, va a influenciar un proceso o un intento de proceso revolucionario en Alemania, y va a tener como principal, digamos, logro la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a lo largo de los años, como toda formación humana, va a tener sus aciertos y sus errores. Pues bien, ¿qué es lo que se va a producir en el año de 1917? Pues el inicio de este proceso revolucionario. ¿Qué es lo que vamos a tener en Rusia para este año de 1917? Es decir, ¿cuáles van a ser los antecedentes rusos? Rusia va a ser un gran imperio multinacional, multiétnico, varias regiones, varias etnias, varias personas de diferentes orígenes étnicos van a conformar el gran imperio ruso. Los rusos van a estar férreamente gobernados por la familia de los zares. La Rusia zarista es básicamente un imperio de clara tendencia absolutista. De hecho, todavía en Rusia existía un fuerte conservadurismo. Rusia es inmenso. De hecho, en la actualidad Rusia es el país más grande del mundo. Rusia va a tener una gran cantidad de recursos económicos. Pero a lo largo de los años, el proceso de industrialización en Rusia no se va a desarrollar de la misma manera que sus contrapartes europeas. Vamos a experimentar que a finales del siglo XIX, Rusia va a tener un gran atraso tecnológico, un gran atraso industrial. Todavía Rusia en gran parte de su territorio es evidentemente rural. Rusia no puede competir al mismo nivel de que los alemanes o los británicos o los mismos Estados Unidos de América.
Entonces, en Rusia lo que vamos a tener es un país inmenso, evidentemente de grandes mayorías rurales, y que no tiene un gran desarrollo tecnológico, un gran desarrollo industrial. Rusia se queda entonces rezagada. Ese gran imperio que había logrado derrotar a Napoleón a inicios del siglo XIX, para finales de ese mismo siglo, evidentemente está en un atraso. Eso se va a poder ver, por ejemplo, en un conflicto que va a enfrentar a los rusos y a los británicos y a los franceses por el control de la zona de Crimea, por ejemplo. Se le conoce como la guerra de Crimea. Ahí vamos a encontrar que la industrialización británica y francesa van a lograr derrotar a los ejércitos rusos. Esta necesidad entonces de la industrialización y de la modernización de Rusia se hace cada vez más patente. Y van a haber entonces una serie de políticos y líderes dentro de la misma familia zarista que van a empezar a demandar por un proceso de transformación e industrialización en Rusia. El punto álgido en donde se va a poder observar este atraso ruso va a ser la guerra ruso-japonesa del año 1904 a 1905. ¿Alguna vez han escuchado hablar de la guerra ruso-japonesa? Va a ser un conflicto armado que va a enfrentar evidentemente a Rusia y a Japón por el control de un punto de enclave militar en la zona del Pacífico Norte. La guerra ruso-japonesa va a enfrentar a los rusos y a los japoneses por el control de Port Arthur. ¿Qué es lo que sucede? Los rusos necesitaban una base naval en el Pacífico Norte que no se congelara durante el invierno. Y los japoneses estaban iniciando un proceso de industrialización y de modernización, además de que estaban iniciando un proceso de expansión de tipo imperialista. Los japoneses, para inicios del siglo XX, finales del XIX, inicios del XX, están experimentando un proceso precisamente de modernización. Los japoneses tienen un proyecto, formar un gran y colosal imperio en Asia. Los japoneses van a tener un discurso, Asia para los asiáticos, y van a tratar de expandir precisamente sus dominios en el territorio asiático, tratando de expulsar o mantener al margen a los europeos que ya habían controlado gran parte de Asia, gran parte del continente asiático. Por ejemplo, algunos de ustedes han visto la película El último samurái. No sé si algunos de ustedes han visto esta película con Tom Cruise. Esta historia que cuenta de un soldado norteamericano que llega para entrenar a las tropas japonesas en el uso de armas occidentales y que es capturado por los samuráis y luego se convierte en samurái. Pues bien, esta historia, que evidentemente ha sido recreada para una película, narra este intento de Japón de industrializarse al estilo occidental. Y por eso es que a finales del 19 y principios del 20, Japón se está convirtiendo en una potencia importante en el continente asiático. Japón está buscando ampliar precisamente sus dominios, ampliar sus áreas de influencia, y por eso es que va a chocar con el Imperio Ruso, que está también tratando de ampliar su influencia en la zona del Pacífico Norte. A esta guerra, entonces, vamos a asistir y vamos a tener un enfrentamiento interesante. ¿Por qué? Porque vamos a tener a una potencia asiática enfrentada a una potencia europea. ¿Saben quién va a ganar la guerra ruso-japonesa? ¿Alguno de ustedes sabe o puede intuir quién gana la guerra ruso-japonesa en el año de 1905? ¿Alguno de ustedes puede intuirlo o lo sabe? ¿Quién sale victorioso de este enfrentamiento entre, como diría un youtuber, los Locovodka y los amigos de Pikachu? ¿Quién gana este enfrentamiento? Pues bien, no se preocupen, yo les cuento quién gana la guerra. La guerra la terminan ganando los japoneses. Los japoneses terminan imponiéndose sobre los rusos, logrando hundir la flota que había sido enviada por el zar para derrotar a Japón. Esto va a ser un escándalo a nivel internacional. ¿Por qué es que va a ser un escándalo a nivel internacional? ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos del imperialismo y del eurocentrismo y de esta supuesta superioridad europea sobre las demás partes del mundo? Pues bien, los rusos tenían un ejército y una marina
básicamente basándose en modelos occidentales. Rusia se la consideraba como parte de la forma occidental de gobierno y de sociedades occidentales. Era un ejército, evidentemente, y una armada, una flota rusa, de origen y de formación occidental. Esta flota rusa fue hundida por una potencia asiática. Por eso es que va a ser un gran escándalo internacional. Era la primera vez que una potencia occidental era derrotada por una potencia creciente, pero ubicada en Oriente. La guerra ruso-japonesa va a desencadenar entonces un grave daño para el prestigio político ruso en el año de 1905 y sobre todo va a desencadenar una serie de protestas dentro de la misma Rusia. ¿Por qué? Porque se habían designado como esfuerzos de guerra una serie de recursos para precisamente alimentar y apoyar a las tropas que están luchando. Esto va a generar evidentemente una crisis económica, haciendo que aumente la escasez y por lo tanto aumenten los precios, y va a haber un primer intento de revolución liberal en el año de 1905, que va a ser un intento precisamente de derrocar al zar. ¿Por qué se le conoce como revolución liberal? Porque aquí todavía el comunismo ni existía, eran grupúsculos pequeños liderados por algunos pocos. Básicamente en 1905 van a ser liberales los que se van a rebelar, exigiendo precisamente el fin de esta forma de gobierno totalmente autoritarista. Van a exigir precisamente la aparición de garantías constitucionales, van a exigir una mayor participación política y una apertura precisamente política del poder zarista. Esta revolución liberal de 1905 va a ser violentamente reprimida por las tropas zaristas, que van a terminar por arrasar con miles de protestantes. El zar, sin embargo, va a ceder en parte, va a convocar a una Duma imperial con una mayor apertura de participación política. Vamos a tener la inserción de una serie de reformas, sobre todo en el plano económico, que va a permitir que ciertas zonas en Rusia empiecen a industrializarse, pero el zar va a seguir conteniendo el poder político. De hecho, de esta revolución liberal de 1905 vamos a tener una joya del séptimo arte. ¿Por qué? Porque va a haber una película en blanco y negro y muda, ya en años posteriores, que se va a producir precisamente basándose en esta revolución liberal de 1905, sobre todo narrando la historia de una rebelión en un barco zarista. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del acorazado Potemkin o la película El acorazado Potemkin? ¿Alguno de ustedes ha visto o ha escuchado hablar de esta película filmada en el año de 1925? De hecho, por sus innovaciones en el plano de la fotografía y sobre todo por la forma en la que actúan los actores. De hecho, es básicamente una joya del séptimo arte por la plasmación del impresionismo ruso. Ahí vamos a ver precisamente esta rebelión del acorazado Potemkin, que decide rebelarse en contra de las Fuerzas Armadas rusas y apoyar precisamente a los rebeldes en el año de 1905. Les recomiendo que vean la película. La película es una joya dentro de la historia del cine internacional. De hecho, se han hecho varias, como se dice, representaciones o alusiones a varias de las formas que va a tener esta película de captar la imagen, de narrar la historia y demás. Pues bien, en el año de 1905, entonces, esta revolución liberal es contenida por el zar. A pesar de que se dan ciertas concesiones, el zar sigue teniendo el férreo control político del gobierno ruso. Es precisamente bajo estas condiciones de atraso económico, atraso industrial, en comparación de las potencias europeas,
en que Rusia ingresa a la guerra, a la Primera Guerra Mundial, en el año de 1914. Evidentemente, Rusia no estaba preparada para un conflicto armado de esa magnitud. Sin embargo, el nacionalismo propio de los países europeos, en general, también van a motivar a que miles de rusos en un primer momento se enlisten dentro del ejército ruso. El ejército imperial zarista entonces se va a formar y va a ir a marchar en el frente oriental en contra de tropas austrohúngaras y alemanas. Los alemanes van a terminar por derrotar a un ejército ruso atrasado, incompetente, sin preparación y además sin líderes capaces de poder darle vuelta a la situación. La mayoría de oficiales zaristas pertenecían a la familia real y muchos de ellos no tenían ninguna preparación militar. Por lo tanto, la forma en la que van a dirigir a sus ejércitos va a ocasionar millones de heridos y muertos en los primeros años de guerra para el bando ruso. Los líderes militares zaristas van a ser unos completos incompetentes. Por eso vamos a tener el desastre del frente de Tannenberg y el desastre de la batalla de los lagos, en donde básicamente las ofensivas rusas van a terminar en un fiasco total y los alemanes, mucho mejor entrenados, mucho mejor equipados y mucho mejor liderados, van a asestarle duras y sangrientas derrotas al ejército ruso. La crisis económica que ya se vivía antes de la guerra se va a agudizar cada vez más dentro de Rusia, ocasionando que los campesinos y los obreros entren precisamente a una situación de pobreza. Todos los escasos recursos que se podían reunir eran destinados precisamente a la guerra. Y el zar, en su esfuerzo de continuar el conflicto, seguía demandando más y más tropas. Estas tropas, ¿de dónde venían? Pues de los sectores campesinos y obreros, que ahora ya no iban voluntariamente, sino en su mayoría eran obligados a enlistarse dentro del ejército ruso, sobre todo después del regreso de los primeros heridos del conflicto. Miles de tullidos, sin brazos, sin ojos y todas las heridas características y propias de la Primera Guerra Mundial. La gran cantidad de mortandad y de heridos que van a llegar a Rusia van a motivar el hecho de que la gente se cuestione si se debe continuar o no la guerra. Es precisamente en este momento en donde vamos a tener diferentes grupos políticos que van a empezar a cuestionar abiertamente si la guerra era provechosa o si la dirección del zar en este conflicto era la más conveniente. El mismo zar, para tratar de darle un vuelco a la situación, viaja al frente para tratar de liderar a sus tropas. Pero evidentemente este señor Nicolás II no va a tener la habilidad militar y la experiencia militar para poder darle un vuelco a la situación. Por eso es que las cosas se van a ir agravando cada vez más hasta que en 1917 estalle la Revolución de Febrero, conocida como la Revolución Menchevique. Es una serie de huelgas espontáneas que estallan en la ciudad de Petrogrado, hoy San Petersburgo. En esta ciudad de Petrogrado vamos a tener una industrialización importante, a diferencia de los amplios sectores rusos. Aquí sí vamos a tener a sectores obreros organizados. Van a ser precisamente estos sectores obreros organizados los que de forma espontánea deciden rebelarse en contra del gobierno ruso y de la forma en que estaban dirigiendo el país. Van a hacer una serie de huelgas espontáneas, no van a tener un líder claro. Sin embargo, en diferentes partes de Rusia van a seguir el ejemplo de los huelguistas en Petrogrado y se van a levantar también en contra del gobierno. Al final van a marchar al palacio, ahí el mismo ejército ruso, y ahí se va a explicar del porqué también de la victoria de la Revolución Rusa. El mismo ejército ruso que cuestionaba el mando del zar y que había luchado en la guerra y que estaba cansado de años de guerra, decide también rebelarse, decide abandonar la defensa del zar y por eso es que este no tiene otra salida que abdicar. El zar, al ver que todos lo han abandonado, abdica al trono en su hermano.
Y su hermano, al ver que no iba a poder contener la situación de protesta y de abierta crítica hacia el gobierno, decide abdicar también en favor de la Duma, que es esta especie de parlamento ruso. De esta manera, entonces, se va a establecer una república, que va a ser la República de Kerensky. Kerensky va a ser uno de estos líderes que va a, líderes del socialista, que va a liderar precisamente este gobierno. Se le va a conocer como el gobierno provisional de Kerensky. Aquí, Kerensky va a recibir el apoyo de una serie de organizaciones de origen popular que van a ser conocidas como los soviets. ¿Quiénes son los soviets? Los soviets van a ser estas agrupaciones de soldados, campesinos y obreros que van a empezar a designar sus propios líderes y van a tener sus propias decisiones. Se van a formar entonces los soviets en grupos verdaderamente autónomos que van a decidir si apoyaban o no apoyaban precisamente que van a decidir si apoyaban o no apoyaban al gobierno provisional de Kerensky. En un primer momento, estos soviets autónomos deciden apoyar el gobierno de Kerensky con la promesa de que Kerensky iba a sacar a Rusia de la guerra. ¿Por qué? Porque los soviets ya no querían seguir en el conflicto. La mayor parte de sus hijos habían ido a la guerra y precisamente lo que querían estos señores era que sus hijos vuelvan. Como ustedes recordarán, los soldados que iban al conflicto provenían precisamente de los soviets. La situación en el frente militar era también caótica. ¿Por qué? Porque cuando se forman los soviets de soldados, los soldados empiezan a designar a sus propios líderes sin importar el rango. Es decir, los oficiales rusos ya no podían ni tenían la capacidad de dirigir a sus propias tropas. Muchos de los oficiales rusos empiezan a temer por sus vidas, no por morir en el campo de batalla en contra de los alemanes, sino por morir a manos de sus propios hombres. El ejército ruso entra también en una total anarquía, con soldados que se negaban a luchar en muchos casos, solo se encargaban de hacer posiciones defensivas, pero ya no querían hacer ningún tipo de ataque o ningún tipo de ofensiva militar. Kerensky entonces en el gobierno empieza a tomar una serie de medidas políticas favoreciendo a la entrada de varios líderes exiliados precisamente durante el gobierno zarista. De esta manera entonces miles de exiliados van a empezar a volver a Rusia. ¿Saben quién fue uno de estos exiliados que regresa con Kerensky a Rusia? Uno de estos señores que estaba en Suiza. ¿Saben quién es el que regresa durante este periodo de la República de Kerensky a Rusia? ¿Alguno de ustedes lo conoce? Luego va a ser importante en este proceso revolucionario. ¿Saben quién ayuda a regresar a este señor? Exacto, Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. Muy bien, Dana. ¿Saben qué país ayuda el ingreso de Lenin a Rusia? Alemania. Alemania facilita todos los permisos para que Lenin entre a Rusia. ¿Con cuál condición? Con la condición de que Lenin capture el poder en Rusia y saque a Rusia de la guerra. ¿Por qué? Porque los alemanes estaban viendo cómo la guerra se hacía cada vez más dura y cómo no podía tener dos frentes abiertos, no podía seguir con estos dos frentes abiertos, el oriental y el occidental. Necesitaba precisamente cerrar uno para poder derrotar al otro. Y por eso es que Alemania facilita la llegada de Lenin a Rusia. Kerensky, durante su gobierno provisional, va a tener una serie de medidas ligadas a la socialdemocracia, va a tener una serie de medidas económicas y políticas que van a empezar a disgustar abiertamente a los soviets, sobre todo después de que Kerensky se niega a sacar a Rusia de la guerra. Y es que Kerensky tenía el temor de que si Rusia se retiraba de la guerra, las potencias de las potencias occidentales del Entente Cordiale no iban a reconocer al gobierno ruso. Por eso es que
Ante este temor, es decir, al gobierno revolucionario ruso, ante este temor, entonces, Kerensky decide continuar con el conflicto. Evidentemente, para continuar con el conflicto se necesita hombres. ¿Y de dónde iban a venir estos hombres que iban a luchar en estas ofensivas que Kerensky planeaba? Pues básicamente de los soviets. Los soviets, al ver que Kerensky no tenía ninguna intención de sacar a Rusia de la guerra, le quitan su respaldo. Y al momento de quitarle su respaldo, entonces Kerensky se queda solo. ¿Quién va a ser el que va a poder capitalizar todo este descontento de los soviets en contra de las promesas incumplidas de Kerensky? Pues este señor, Vladimir Ilich Ulyanov, llamado Lenin, que va a poder formar una guardia roja, porque Lenin era abiertamente comunista y marxista, va a formar una guardia roja proveniente de estos soviets, y con el apoyo precisamente de estos soviets se va a producir el golpe de Estado en octubre de 1917. Si la revolución de febrero fue una revolución espontánea que va a agrupar luego a las grandes mayorías dentro del proceso revolucionario, la revolución de 1917, la de febrero, fue una revolución más bien pacífica. No hubieron muchos muertos durante este proceso revolucionario. Por el contrario, la revolución de octubre sí va a ser dirigida. La principal diferencia entre los dos procesos va a ser que en febrero es una revolución espontánea que luego va a ir formando el gobierno provisional y demás. Mientras que en octubre la revolución sí va a ser dirigida y planeada y orquestada por este señor, por Lenin, el cual logra derrocar a Kerensky y convoca precisamente a unas elecciones para ver quién va a ser el partido de gobierno. Lenin pensaba que él iba a ganar, porque básicamente en este proceso electoral Lenin había sido el que había derrocado al gobierno de Kerensky dubitativo y que había faltado precisamente a las promesas hechas a los soviets. Sin embargo, en estas elecciones que él mismo convoca, pierde. Lenin queda en segundo lugar. Los que ganan son la socialdemocracia. Esto no le va a gustar a Lenin y, apoyado por la Guardia Roja, va a terminar derrocando y anulando estas elecciones, y a partir de aquí Lenin se hace con el control total del poder con los bolcheviques, que van a ser precisamente los que van a apoyar a Lenin, logrando entonces capturar las principales instituciones de poder en Rusia. Una de las primeras acciones que va a tomar Lenin en el poder va a ser precisamente firmar el Tratado de Paz que saca a Rusia de la guerra ya en 1918, que va a ser el Tratado Brest-Litovsk, en el cual la Rusia ya bajo el control de Lenin se retira del conflicto, pero vamos a tener una guerra interna ahora en Rusia, que va a ser la Guerra Civil Rusa, que va a iniciar en el mismo año de 1917 con la llegada de Lenin al poder. ¿Qué es lo que sucede? Los opositores a los bolcheviques comunistas van a empezar a formar ejércitos propios para tratar de derrocarlos. Vamos a tener entonces una guerra civil entre el ejército rojo y el ejército blanco. El ejército rojo va a ser formado y liderado por el señor que ven en pantalla, León Trotsky. Trotsky es el encargado de moldear el ejército rojo y de dirigirlo precisamente en su lucha en contra del ejército blanco. El ejército rojo va a tener una sola consigna: conservar en el poder a los bolcheviques y defender el proceso revolucionario comunista iniciado por Lenin. Mientras que en el ejército blanco vamos a tener una gran variedad de posturas políticas. Vamos a tener a los monárquicos, que van a buscar que vuelva el zar y su familia al poder. Vamos a tener por otro lado a los liberales, que van a buscar que por el contrario no vuelve el zar al poder, pero derrocar también a Lenin y a los comunistas para formar un gobierno liberal en donde el comunismo no tenga el poder. Y vamos a tener también a las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales van a ser soldados enviados de diferentes países que van a llegar con la intención de derrotar también a los comunistas en Rusia. Vamos a tener la llegada de soldados estadounidenses, de soldados japoneses, británicos, franceses, que van a llegar precisamente con todo su equipo y además de todo el apoyo económico de estos países, van a tratar de apoyar a las diferentes facciones del ejército blanco para derrotar precisamente al ejército rojo. ¿Adivinen quién gana la guerra? Evidentemente el ejército rojo.
el Ejército Rojo, a pesar de todo el apoyo internacional que va a recibir el Ejército Blanco, va a terminar imponiéndose sobre las diferentes facciones del Ejército Blanco, y en el año de 1921 el Ejército Rojo termina por controlar todos los rincones de Rusia, iniciando entonces el proceso de formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La guerra civil rusa la gana el Ejército Rojo liderado por Trotsky en el año de 1921, y Lenin en el año de 1922 forma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, formándose entonces un proyecto que va a ser interesante en la época, que va a ser seguido con mucho interés por gran parte de políticos e intelectuales a nivel mundial, y que precisamente va a ser la primera vez en donde se veía cómo el comunismo trataba de imponer su forma de vida y su forma de organización económica. Para muchos en esa época, la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era precisamente la realización del sueño de Marx, de Engels, de la creación y de la aplicación del sistema de producción comunista y demás. En esa época despertó mucho entusiasmo en diferentes partes del mundo, despertó mucha expectativa. Sin embargo, como ustedes sabrán, a lo largo del siglo XX, este gran sueño que era en muchos casos la creación de la República Socialista Soviética, pues básicamente se va a ir desmoronando, sobre todo a finales del siglo XX. Pues bien, en el año de 1924, el que muere es Lenin. Lenin muere ya una vez que ha creado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí se empieza a ver un debate. El debate va a ser cuál va a ser el sucesor de Lenin. Vamos a tener varios candidatos, pero los que empiezan a apuntalarse con mayor importancia van a ser dos. Por un lado, vamos a tener a Trotsky. Trotsky había sido el encargado de gestionar el Tratado de Paz Brest-Litovsk. A Trotsky se le había dicho que él era el que había gestionado el Tratado de Paz. Trotsky había sido el que había creado prácticamente de la nada el Ejército Rojo y había sido el que había liderado el Ejército Rojo en contra de el Ejército Blanco. Por eso es que para muchos el sucesor natural de Lenin era Trotsky, y Trotsky esperaba ser el líder de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sin embargo, Trotsky va a tener un problema. Es de origen judío. Si ustedes creían que los judíos eran odiados solo por los alemanes, no. En Rusia también había un fuerte antisemitismo y Trotsky tenía un origen judío, además de que los judíos eran identificados precisamente con la banca internacional, la acumulación de riquezas y demás, en un proceso que supuestamente está luchando en contra de ese tipo de organización económica y demás. El hecho de que Trotsky tenga un origen judío lo hacía precisamente un candidato no aceptable por parte de la cúpula del Partido Comunista. Por otro lado, vamos a tener a Joseph Stalin. Joseph Stalin era de origen georgiano, era de la periferia de Rusia. Este señor Joseph Stalin va a tener una capacidad política importante, va a tener una forma de llegar al poder que le va a permitir precisamente lograr acceder a cargos importantes dentro del partido hasta que al final se convierte en presidente del partido. Y por eso es que vamos a tener a Joseph Stalin y a León Trotsky compitiendo por la dirección de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Al final, los antiguos aliados de Trotsky deciden pasarse al bando stalinista y por eso es que Trotsky cae precisamente en la desgracia cuando en 1924 Stalin reemplaza a Lenin con la sorpresa, porque básicamente el candidato, digamos, natural era Trotsky. Cuando se produce esto, una de las principales acciones que va a tener Stalin es sacar a Trotsky, apartarlo de direcciones de mando y de poder, y al final lo termina exiliando a Azerbaiyán. Trotsky es exiliado ahí, luego es sacado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Trotsky va a vivir en Francia. Trotsky va a terminar acabando en México y al final va a ser un agente stalinista el que termina asesinando a Trotsky.
¿Cuál era la principal diferencia entre Stalin y Trotsky, sobre todo en el ideario político? Stalin decía que primero tenía que consolidarse la revolución en Rusia y en la Unión de República Socialista Soviética para luego extenderla al mundo. Mientras que Trotsky quería aprovechar el impacto del proceso revolucionario para extender la revolución comunista a otras partes del mundo. Aquí vamos a encontrar una primera gran fractura dentro del comunismo internacional. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a tener a los comunistas estalinistas del bloque soviético y por otro lado vamos a tener a los comunistas seguidores de Trotsky que van a ser llamados a partir de aquí y hasta la fecha trotskistas o trotskos, que es así como también se los va a denominar a estos señores seguidores de León Trotsky. Pues bien, a partir de aquí entonces, y con Stalin a la cabeza, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas va a ir convirtiéndose en una de las potencias económicas e industriales más importantes del mundo en ese momento. Obviamente, este proceso de rápida industrialización y de supuesto auge económico va a estar basado sobre la explotación de miles de personas, sobre todo lo que va a ocurrir en Ucrania. En Ucrania se va a producir una gran hambruna. ¿Por qué? Porque para el proceso de industrialización importante que requería la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se va a empezar a incautar y a hacer uso de toda la producción ucraniana, y por eso es que los ucranianos se van a terminar muriendo de hambre, por ejemplo. Si creen que los alemanes inventaron los campos de concentración, pues no fueron ellos, fueron los soviéticos. Stalin crea los campos de concentración a donde va a mandar a los disidentes y ahí va a tener una gran cantidad de mano de obra prácticamente gratis. Como les digo, ninguna formación humana es del todo buena o del todo mala. El comunismo va a tener sus aciertos y sus errores. Y el capitalismo también va a tener sus aciertos y sus errores. De hecho, ¿cuál fue uno de los principales causantes del estallido de la Segunda Guerra Mundial? El bloque capitalista en el año de 1929. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre en la otra parte del mundo? Estamos viviendo el fin de la guerra, acaba en 1919, y la algarabía de los Estados Unidos de América, producto de que ellos han ganado la guerra y que ellos han vendido una gran cantidad de materia prima, han vendido una gran cantidad de su industria a los diferentes países en guerra. Además de qué? De que Estados Unidos entra en la guerra, gana la guerra y ninguna de sus ciudades o su aparato productivo ha caído o ha sido destruida. Por eso es que el que se encarga de reconstruir Europa es Estados Unidos. Y los países europeos terminan acumulando una gran deuda y terminan precisamente volviéndose dependientes ¿de quién? Del capital norteamericano. En el año de 1919 en adelante, todo el mundo prácticamente va a recibir dinero a manos llenas de los Estados Unidos de América para, en Europa, iniciar los procesos de reconstrucción y en el caso de América Latina, por ejemplo, iniciar procesos de modernización, como en el caso del Perú. Si recuerdan la clase pasada, cuando hablábamos de Leguía, veíamos cómo gran parte de el impulso constructivo en infraestructura de Leguía y de infraestructura también para diferentes actividades económicas van a venir precisamente del dinero americano. Ahora, ¿por qué es que Estados Unidos tiene tanto dinero en este periodo que va a ir de 1919 a 1929 y se va a conocer como los locos años 20? Por la especulación financiera, por la sobreproducción industrial. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se da esta especulación financiera? Verán, durante los años de guerra, es decir, durante los años de 1914 a 1919, los Estados Unidos de América se tienen que enfrentar a una disyuntiva, sobre todo cuando ingresan al conflicto. Y es lo siguiente: ¿cómo se va a financiar la guerra? ¿Cómo caracoles se va a financiar este esfuerzo bélico para mandar precisamente a sus tropas expedicionarias a luchar en Europa? Había dos formas. Una era aumentar los impuestos y de esta manera el Estado iba a recaudar más dinero por los esfuerzos de guerra, pero este modelo iba a ser visto como contraproducente y por el contrario iba a aumentar la oposición a que Estados Unidos entre en la guerra. Y el otro va a ser vendiendo bonos de guerra. ¿Alguno de ustedes sabe qué son bonos de guerra? ¿O alguna vez ha escuchado qué es un bono de guerra? Pues bien, si no, les comento. Un bono de guerra es un papelito, un título, en donde
tú le prestas dinero a los Estados Unidos de América, es decir, compras un bono de guerra. Por ejemplo, compras un bono de guerra por $100. De esta manera, el gobierno americano utilizaba tus $100 para invertirlos en el conflicto, pero al poco rato, a unos meses, el gobierno norteamericano te pagaba estos $100 más un interés. Pero evidentemente lo que tú comprabas era simplemente un título, un papelito en donde decía que tú tenías precisamente un bono de guerra en contra de el gobierno americano. Cuando acaba la guerra, evidentemente ya no había la necesidad de estos bonos de guerra y por eso es que ya no se venden, pero vamos a tener a una población que va a estar acostumbrada a comprar este tipo de documentos bursátiles. Hay un mercado de gente que empieza a interesarse precisamente por la compra de estos elementos del sistema financiero, del sistema bursátil y demás. Esto entonces va a ocasionar que varios corredores de bolsas empiecen a encontrar un mercado cautivo para la venta de este tipo de documentos. ¿Qué es lo que va a suceder? Ya no se va a vender bonos de guerra, evidentemente, porque ya no eran necesarios, pero se van a empezar a vender acciones de empresas. Se van a empezar a abrir miles de agencias de corretaje para la venta de acciones. ¿Qué son las acciones? Básicamente es un papel, como un bono de guerra es un papel, en donde te dicen que tú tienes el derecho sobre una empresa y que a la larga precisamente esta empresa o esta fábrica o la acción que hayas comprado pues te va a dar algún tipo de dinero por la acción correspondiente dependiendo de cómo va la acción económica de esta empresa. Es decir, si esa empresa empieza a producir más y empieza a vender más, pues básicamente tus acciones van a ir aumentando y de esta manera vas a tener dinero. Sin embargo, como todo el mundo empezó a comprar acciones dentro de las bolsas de valores y dentro de estas casas de corretajes de acciones, se empezó a crear una demanda artificial, logrando entonces crear una burbuja especulativa. ¿Por qué? Como ustedes saben, el mercado se elige por oferta y demanda. ¿Qué es lo que sucede cuando aumenta la demanda de un producto? Pues el precio de este producto aumenta. ¿Y qué es lo que sucede cuando aumenta, por el contrario, la oferta del producto? Pues este producto disminuye. Entre el año de 1919 a 1929, vamos a tener entonces una época en donde la compra y venta de acciones se convirtió en un mercado altamente demandado. Se empiezan a vender acciones que en realidad no tenían mucho valor, pero que producto de la gran demanda de acciones empiezan a aumentar su valor de forma artificial, creándose lo que se conoce como la burbuja, una burbuja especulativa. ¿Por qué? Porque la acción tenía un valor real de $10. Digamos así, una acción tenía un valor real de $10, era lo que producía esta empresa y era lo que podía, un porcentaje de estos $10 en intereses era lo que se le iba a pagar al dueño de esa acción. Sin embargo, como todo el mundo empieza a comprar acciones, esta acción que tiene un valor original de $10 se vende por 15. Al cabo de un tiempo, como todo el mundo quiere comprar acciones, esta acción que en realidad tiene un valor de $10 y que se ha vendido a 15, ahora se vende a 30, a 20, a 40, a 50 y así. Pero el valor real de la acción es de $10. Todo el mundo empieza a comprar y a vender acciones. Mientras todos quieran acciones, todo está bien, porque mientras todos quieran acciones, la demanda aumenta. Y mientras todos quieran acciones, el precio de estas acciones va a ir aumentando. Pero su valor real sigue siendo $10, solo que se forma precisamente una burbuja totalmente especulativa. Todo el mundo quería comprar y comprar y comprar. Y mientras todos compren y compren y compren, el precio de las acciones pues se seguían aumentando, 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 aumentando. Pues bien, en todos estos años, producto de la fiebre por la compra de acciones, se empiezan a emitir una serie de préstamos por parte de instituciones financieras para la compra de acciones. Los mismos bancos, al ver que era un negocio rentable, empiezan a comprar acciones. De la misma manera, la gente ponía todos sus ahorros en la compra de acciones. Estas acciones no son dinero real, como les digo, son un papelito.
¿Cuándo es que se convierten en dinero real? Cuando tú las vendes y precisamente tienes dinero real. Pero mientras tanto no, siguen siendo papelitos que dicen que tú tienes una acción y demás. Pues bien, el gobierno de los Estados Unidos de América bajó sus tasas de interés a niveles históricos. ¿Para qué? Para que el préstamo de dinero cueste menos, es decir, para que tú pagues menos intereses y de esta manera los bancos puedan prestar dinero a más personas, porque las personas al pagar menos intereses evidentemente iban a poder cumplir con sus pagos. De esta manera entonces zapateros, vendedores de periódicos, empleados de bajo nivel y demás, todo el mundo empieza a comprar acciones, empiezan a comprar y vender acciones. Ahora bien, varios economistas en los años 20 empezaron a advertir que este modelo de especulación era en realidad una burbuja y que en cualquier momento se iba a regular de forma abrupta. Por eso es que varios de estos economistas favorecían a que se empiece a regular este mercado para que esta regulación no sea precisamente tan desastrosa. Sin embargo, como es una época en donde todos están ganando dinero, nadie quería escuchar las, evidentemente, razonadas recomendaciones de estos economistas profesionales. Es más, vamos a tener importantes miembros de la sociedad norteamericana, como por ejemplo el papá de John F. Kennedy. Este señor, al ver cómo es que se estaba produciendo los mercados bursátiles, él decide, antes del estallido de la burbuja, retirarse, es decir, vender todas sus acciones y retirarse. ¿Saben qué es lo que va a decir este señor? Él va a decir, si un zapatero sabe tanto como yo del mercado bursátil, pues entonces es hora de retirarme. Y no lo dijo de forma despectiva, sino lo dijo porque todo el mundo estaba precisamente comprando acciones. El compra ahora, paga después. Era lo que decían en esa época. Era la forma más rápida de hacerse millonario. Durante esta época, miles de personas salieron de la pobreza o de la clase media y se convierten precisamente en millonarios. ¿Pero millonario de qué? Millonario precisamente de estas acciones que son papelitos. Es decir, en papel tú tenías millones, pero no en dinero factible ni en riqueza real. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Un jueves 24 de octubre de 1929, la bolsa de valores se desploma. Se hacen realidad todas las advertencias que los economistas profesionales le habían hecho a los inversores. ¿Qué sucede? Ya el miércoles 23, la bolsa de valores había cerrado a la baja. Es decir, ya la gente no estaba comprando, sino estaba vendiendo. Cuando se abre la bolsa de valores el jueves 24 de octubre de 1929, varios corredores de bolsas nerviosos empiezan a tratar de vender las acciones. ¿Por qué? Porque ya se había llegado a un punto en donde nadie más quería ni podía comprar. Ya las acciones habían llegado a un techo. La burbuja había llegado a su máximo punto de expansión. Cuando el 24 de octubre del 29 todos empiezan a vender en vez de comprar, ¿qué es lo que sucede con el precio de estas acciones? Pues básicamente bajan. Se empezaron a vender paquetes de acciones por un tercio de su valor. Es decir, si el martes estas acciones costaban $90 y el miércoles ya habían tenido una bajada, para el jueves estas acciones que costaban $90 habían empezado a venderse por $30. De esta manera, entonces, 2/3 del valor de un día antes desaparecieron. Los accionistas se quedaron totalmente perplejos porque sus riquezas en apenas un día se les había escurrido de las manos. ¿Por qué? Porque la burbuja había estallado. Se había desplomado la bolsa de valores, se había regulado la bolsa de valores y las advertencias de los economistas profesionales, pues básicamente habían sido desoídas. Miles de personas se volvieron pobres de la noche a la mañana. Los bancos empiezan a entrar en problemas de liquidez porque habían invertido gran parte de su dinero en acciones.
Miles de personas habían invertido sus ahorros en acciones. Los ahorros de toda una vida se habían perdido producto de esto. La gente entonces empieza a ocurrir a los bancos a tratar de sacar su dinero, los bancos empiezan a todo un problema y toda una serie de problemas también en Nueva York producto del desplome de la bolsa de valores. Se empiezan a escuchar rumores de suicidios, se empiezan a escuchar rumores de actos violentos producto de que las riquezas de las personas prácticamente habían desaparecido con el estallido de la burbuja inflacionaria. El viernes se reúnen precisamente, el jueves en la tarde se reúnen las principales entidades bancarias e instituciones económicas desde los Estados Unidos. Se trata de inyectar dinero en la compra de acciones supuestamente sólidas y por eso es que para el viernes se vuelve a experimentar un repunte. ¿Por qué? Porque lo que habían hecho básicamente de forma totalmente artificial era volver a levantar los números en la bolsa de valores. El sábado, el domingo pasa el fin de semana. El lunes se experimenta un nuevo auge. Recuerden que a pesar de que los economistas hagan una serie de cálculos para saber cómo va la economía de un país y hagan unas complejas fórmulas para una empresa y demás, al final lo que cuenta es la confianza del inversor. O sea, por ejemplo, yo siempre le digo a un amigo economista, oh, pero ¿de qué te sirve todo esto si en realidad un inversor a veces, a pesar de todo las bonitas fórmulas que le muestras, decide no invertir? Básicamente, ¿por qué? Porque al final lo que va a primar es mucho la confianza o desconfianza que tenga un inversor o un comprador al momento de participar en un negocio. Por eso es que lo que se hace el jueves en la tarde y el viernes 25 de octubre de 1929 es tratar de recuperar la confianza a través de comprar acciones supuestamente estables. Por eso es que el lunes la confianza vuelve a aumentar, pero el martes ya toda la gente empieza a vender y por eso es que ya el martes negro, que va a ser el 28 de octubre, pues básicamente se termina por desplomar la bolsa, 29 de octubre se termina por desplomar la bolsa de valores. Octubre, noviembre, diciembre, enero de 1930 recién se puede experimentar un breve repunte. Es decir, desde octubre hasta enero se había desplomado el valor de las acciones que se habían comprado en esa época. Consecuencias del estallido de la burbuja especulativa financiera, la Gran Depresión, que va a ir del año de 1929 a 1933. Miles de bancos y fábricas quiebran. La gente que tenía sus ahorros en bancos, pues lo pierden. La moneda se devalúa. Desempleo generalizado. En esta época, el sistema financiero mundial ya estaba conectado. Cae Estados Unidos, cae Gran Bretaña, cae toda Europa, cae Asia, cae América Latina. Como todo estaba conectado, como todo estaba interconectado, pues básicamente la crisis afecta a todo el mundo. Todo el mundo se ve afectado por la caída de la bolsa de valores. Crisis mundial a nivel global. A nivel global era la crisis mundial. Recuerden que Estados Unidos había sido el principal financista de la reconstrucción en Europa. Al precisamente retirar sus capitales, pues básicamente en Europa vamos a tener una inflación y una devaluación monetaria brutal. Pues bien, en los Estados Unidos de América, entonces, para tratar de salir de la crisis, se va a establecer el New Deal, que va a ir entre el año de 1933 y 1939. Se van a aplicar las medidas económicas de John Maynard Keynes, que se le va a conocer como el keynesianismo, que va a ser una fórmula combinada en la cual se va a tener, por un lado, el respeto al libre mercado y demás, pero con un control estatal importante, con una serie de regulaciones que va a tener el Estado sobre los procesos económicos. ¿Para qué? Para evitar nuevamente el estallido de una burbuja inflacionaria. Estamos hablando de la creación de una serie de instituciones encargadas de regular precisamente la vida económica en el país de los Estados Unidos de América. Dentro del New Deal, por ejemplo, se aumenta el gasto público, se aumenta una serie de ayuda en la agricultura y se crea un sistema bancario central, sobre todo entre los años 1933 a 1934. Y el segundo New Deal, que va a ir de 1935 al 36, va a ser la creación de un sistema de seguridad social. Se va a implementar una serie de mecanismos para tratar de controlar a los grandes trusts y holding. Se va a aumentar los salarios y se va a reducir precisamente las horas de
trabajo. Esto con la intención de sacar a los Estados Unidos de la crisis. Les pregunto a ustedes, ¿creen que fue la última gran crisis del sistema económico capitalista? ¿Alguno de ustedes lo sabe? ¿Alguno de ustedes sabe si esta crisis del 29 fue la última gran crisis? Pues no, efectivamente. ¿Por qué? Porque luego vamos a tener otra crisis del sistema de producción capitalista en los 80, luego las crisis de las .com, que también van a ser casi iguales, es decir, en esa época, en los 90, como el Internet empieza a causar un gran revuelo, las empresas .com o las compañías .com empiezan a vender acciones y como era el Internet, era la moda, todo el mundo pensaba que esas compañías iban a generarles grandes riquezas y empiezan a comprar también, aumentando una burbuja especulativa hasta que ¡pum!, esta burbuja termina estallando, generando una gran crisis económica de finales de los 90. Luego vamos a tener la gran crisis inmobiliaria del 2008. Probablemente ustedes eran muy pequeños, pero yo tenía en esa época, ¿cuántos años? Tenía 13 años y recuerdo precisamente cómo se veía en las noticias y veía con tal asombro cómo en los mismos Estados Unidos de América había gente que no tenía casas, vivía en sus carros o vivía en tiendas, arrastrando cochecitos de compras con todas sus cosas porque habían sido desalojados porque no podían pagar sus casas, producto de la crisis inmobiliaria del 2008, que se trajo abajo grandes instituciones financieras. El tercer banco más grande de Estados Unidos cayó en esta crisis del 2008, que también va a ser producto de una burbuja especulativa un poco más compleja de explicar, en la cual miles de grandes inversionistas y economistas se hicieron millonarios, pero ¿a costa de qué? A costa de que miles de personas se queden sin casa, sin hogar. Y ahora último, no sé si han escuchado hablar de las criptomonedas o el criptoverso y los famosos NFTs, que durante muchos años se promocionaron como el futuro de la economía mundial y por eso todos deben invertir en las criptomonedas y en los NFTs y demás, y que ahorita está estallando la burbuja. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nuevamente, o sea, las criptomonedas empiezan a alcanzar valores tan altos porque la gente los compraba a ese valor. Como ahora ya nadie quiere comprar criptomonedas a ese valor, ni NFTs a ese valor, pues básicamente todos están desesperados por deshacerse de sus criptomonedas y tener su dinero real contante, el billetito. Ese dinero, ese es el real. Y por eso es que las criptomonedas están nuevamente bajando su precio y por eso es que la burbuja especulativa está estallando. No es algo nuevo, no es algo complejo. Estas cosas ya han pasado dentro del sistema de producción capitalista, dentro del sistema económico occidental. Si se dan cuenta, a pesar de que les vendan la idea de que se tiene que invertir con una serie de mecanismos, con una serie de fórmulas complejas, con una serie de cosas supuestamente en las cuales tienes que escribir un seminario para saber cómo y cuándo invertir y demás, son simplemente burbujas especulativas que se están desarrollando en esta época y pues básicamente todas se mueven en torno a la confianza. Pasó antes de 1929 en el Gran Pánico, en 1873, pasó en 1929, pasó en 1980, pasó en finales de 1900, a los finales de la década de los 90, pasó en el 2008, está pasando ahorita con las criptomonedas y va a pasar en el futuro con algún otro recurso o alguna otra mercancía que se venda como el hazte millonario fácil. Pues bien, básicamente es eso, son burbujas especulativas y en el peor de los casos incluso esquemas piramidales, que ya es una estafa muy grande. Pues bien, el crack del 29 entonces se trajo abajo toda la economía mundial y esto va a ocasionar que los fascismos en diferentes partes del mundo tengan, tengan precisamente un importante revuelo, una importancia central, sobre todo en Europa. ¿Qué es el fascismo? Es una ideología y sistema político de carácter totalitario. Los fascistas van a basarse mucho en un ultranacionalismo para poder influenciar y movilizar a sus simpatizantes. El fascista va a tratar de llegar precisamente a esa vértebra nacionalista, a ese espíritu tribal que tiene toda comunidad humana, para poder justificar precisamente esta posición de dominio y de control. Los rezagos fascistas en los últimos tiempos van a ser, por ejemplo,
Donald Trump diciendo Make America Great Again, o sea, hacer América grande de nuevo, por ejemplo, o discursos como el discurso de Brasil de Jair Bolsonaro, por ejemplo, el mismo discurso de Vladimir Putin, por ejemplo, esos discursos son, no digo que sean abiertamente fascistas, pero tienen clara tendencia fascista. Pues bien, precisamente, el fascismo nace en esta época. El fascismo era una ideología más bien secundaria. ¿Por qué? Porque entre los años 1919 y 1929, el auge económico traído por las inversiones norteamericanas había hecho que gran parte de la población europea no sienta los efectos trágicos o sea, se reduzcan los efectos de la posguerra, de la Primera Guerra Mundial. Además de que en Alemania, en Berlín, en Londres, en París y en otras ciudades importantes de Europa, el dinero traído por Estados Unidos había hecho que se reconstruya rápidamente estos lugares y se le dote de una pujante economía y de una sociedad muy, muy interesante que va a primar el arte y la cultura y el desarrollo precisamente de la bohemia y la literatura y demás dentro de sus organizaciones sociales. Berlín, por ejemplo, era una capital cultural que aceptaba todo tipo de desarrollo cultural, artístico, musical dentro de su ciudad. Totalmente distinto a lo que luego va a ser la Berlín bajo el control fascista de los nazis, por ejemplo. El fascismo era precisamente un discurso más que nada secundario, que era profundamente revanchista, que hablaba abiertamente en contra de los estipulados del Tratado de Versalles. El fascismo como tal nace en Italia, con la creación de Mussolini de los fascios de combate. Ahora, ¿por qué pega mucho en Italia y en Alemania? Porque estos países fueron profundamente afectados por la firma del Tratado de Versalles en el año de 1919. A pesar de que tienen algunos adeptos, entre el 19 y el 29 son grupos pequeños, no tienen una mayor importancia o una mayor llegada dentro de las amplias mayorías en los países en donde se están desarrollando. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? El crack del 29. ¿Qué sucede? Verán, muchos de los intelectuales y analistas políticos europeos ya conocían a los fascistas, conocían a Mussolini, conocían a Hitler, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en el caso alemán, ellos decían, los fascistas son un grupo nacionalista ultra radical que no tienen una mayor llegada dentro del público alemán y que la única opción que tiene el fascismo, ellos decían en esa época, la única opción que tendría el fascismo de poder llegar al poder de forma real es si ocurriera algún tipo de crisis o tragedia. Esto era lo que decían varios analistas políticos en esa época. Y esa tragedia pasó en el crack del 29. El crack del 29 hace que el sistema político liberal, el sistema económico liberal y el sistema de producción capitalista, pues, se derrumbe prácticamente. Al derrumbarse el sistema de producción liberal capitalista, pues básicamente los países que dependían de este sistema van a entrar en crisis, inflación, devaluación y demás, se van a quedar totalmente en el abandono. Estos países entonces van a tratar de encontrar alguna vía para salir de la crisis. Algunos van a ver la respuesta en el comunismo, pero la mayoría de burgueses europeos que le tenían pavor al comunismo por cómo se había desarrollado en la Rusia soviética, va a empezar a prestar oídos a quienes, a estos ultranacionalistas radicales que en un primer momento fueron tachados de locos y que ahora parecían tener algún tipo de solución. Por eso es que el fascismo se empieza a perfilar como una tercera vía entre el comunismo y precisamente el sistema económico liberal capitalista. El fascismo se empieza a presentar como una tercera vía, una alternativa de desarrollo frente a las otras dos alternativas. Por un lado, ¿por qué? Porque las burguesías nacionales de estos países europeos le tenían pánico al comunismo y de cómo es que se había producido la revolución proletaria en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero también habían visto el fracaso del sistema de producción liberal capitalista. Por eso es que muchos de ellos abrazan y apoyan y financian las propuestas de tipo fascista. ¿Cuáles van a ser entonces las características del fascismo? Totalitarismo, antiliberalismo,
anticomunismo y ultranacionalismo. Estas van a ser las características, entonces, de este sistema de organización política, social y económica, que en el plano económico no difiere mucho del comunismo, les voy a decir. ¿Por qué? Porque básicamente en el comunismo lo que hacen es colectivizar los bienes de producción, supuestamente para ponerlos al servicio de las grandes mayorías explotadas del proletariado. Pero básicamente es un modelo de producción en donde hay un sistema totalitario de producción. ¿Por qué? Porque es el Estado el que decide cómo producir y demás. Mientras que en el fascismo vamos a encontrar también algo similar. Es el Estado el que decide qué producir y demás, pero a diferencia de el socialismo o el comunismo, que lo pone al servicio de la producción o de las amplias, supuestamente, mayorías explotadas, aquí no. Eso lo pone al servicio de la nación, del Estado y demás. Pues bien, ¿cuáles van a ser los fascismos más importantes? El fascismo italiano. Lo funda el Partido Nacional Fascista en el año de 1921. ¿Quién va a ser el que lo funda? Lo funda Benito Mussolini. Él llega al poder luego del año de 1922, en donde se produce la huelga general convocada por la izquierda, que es precisamente, o sea, la izquierda convoca una huelga general y va a ser Benito Mussolini con sus camisas negras el que va a impedir precisamente esta huelga, neutraliza esta huelga utilizando abiertamente la violencia y luego va a marchar sobre Roma exigiendo que a Mussolini lo nombren como primer ministro. Ahora bien, Mussolini había sido un antiguo socialista, un periodista socialista que precisamente se desencanta del socialismo y forma el fascismo con una gran cantidad de hombres que habían precisamente vivido la Primera Guerra Mundial y que no habían recibido los beneficios acordados. Ahora, recordarán que Italia cambia de bando. Italia primero lucha bueno, estaba dentro de la Triple Alianza y luego se cambia a la Entente Cordial. Italia precisamente ataca a Austria e Italia tenía la esperanza de que se le dé territorio en los Balcanes y territorio en la zona de la frontera con Austria. Sin embargo, luego del Tratado de Versalles, a Italia no le dan nada y por eso es que los fascistas se quedan profundamente resentidos con el Tratado de Versalles y con las potencias aliadas que habían logrado derrotar a los imperios centrales. Por eso es que los fascistas italianos reivindicaban siempre esta traición que supuestamente ellos sentían que se les había hecho, producto de no haberle dado la recompensa esperada a los italianos. Pues bien, con Mussolini en el poder, entonces, va a darse la ley de Rocco, en donde va a suprimir los partidos políticos, se va a realizar el concordato de Letrán, en donde se va a crear el Vaticano, y Mussolini va a tener la intención de expandir Italia y de crear un gran reino italiano, porque recordarán que para esta etapa Italia todavía seguía siendo un reino porque había un rey en Italia. A pesar de que Mussolini tenía el poder completo de primer ministro, había un rey que había designado precisamente a Mussolini como primer ministro. Lo que quería Mussolini era crear una gran Italia y soñaba con volver a crear precisamente esta Italia del Imperio Romano y demás. Por eso es que va a invadir Etiopía, va a invadir Albania, que van a ser territorios que van a ser anexados precisamente a Italia. Un político alemán que va a seguir muy de cerca la forma en que Mussolini ha llegado al poder va a ser este señor, Adolfo Hitler. Hitler en realidad era de origen austriaco. Hitler quería ser pintor. A él no le dejan ser pintor porque al parecer era muy mal pintor. Sobre todo porque no podía representar las proporciones humanas. Pero bien, él trata de entrar a la Escuela de Artes de Viena, le dicen que no, él malvive en Viena hasta que inicia la Primera Guerra Mundial. Él trata de entrar al ejército austriaco, pero le dicen que no, porque es muy pequeño, es muy retaco y es muy enclenque y no aprueba el examen médico para entrar precisamente al ejército austriaco. Como Austria y Alemania eran aliados, Hitler decide ir a Alemania y se presenta al ejército alemán. El ejército alemán en esa época prácticamente aceptaba a todo el que pudiera correr y coger un fusil. Por eso es que al final Hitler entra al ejército alemán y lucha en la Primera Guerra Mundial, llegando al rango de cabo, y precisamente ahí va a caer herido en el frente occidental y herido va a conocer precisamente va a dar a conocer o va a enterarse de la derrota alemana.
Hitler entonces va a volver a Alemania y va a vivir convencido de que Alemania podía ganar esa guerra y que han sido los políticos y los dueños de empresas, sobre todo judíos, los que han impedido precisamente que Alemania gane la guerra. Y por eso es que él decide, primero, tenía un puesto como espía dentro del ejército alemán, decide renunciar al ejército alemán y decide convertirse en un político fundando precisamente el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, que intenta dar un golpe de Estado en el año de 1923, el famoso Putsch de Múnich. Luego de este intento de golpe de Estado, Hitler va a caer preso y preso va a escribir su principal ideología política y todo su diario político en el Mein Kampf, Mi lucha, del año de 1925, en donde se van a contener las principales posturas ideológicas de Hitler, como el antisemitismo, el pangermanismo, que quiere decir que todos los alemanes deben vivir en un solo territorio, y en la teoría del espacio vital, es en donde dicen que para que Alemania sea un imperio fuerte deben tener una serie de territorios bajo su control que le den precisamente recursos para el inicio y la gloria del supuesto imperio y Estado alemán. Esto es lo que va a proponer Hitler. Hasta antes de la Gran Depresión, el discurso de Hitler era visto como uno de tantos discursos ultranacionalistas que pululaban en Alemania. Sin embargo, cuando se produce la Gran Depresión, las ideas de Hitler van a tener gran acogida y popularidad entre los alemanes. ¿Por qué? Porque la Gran Depresión causó precisamente una grave crisis económica, política y social en Alemania, porque Alemania dependía del dinero de los Estados Unidos de América. En el año de 1933, el partido nazi obtiene la mayoría parlamentaria y en el año de 1933 Hitler es nombrado canciller. Con esto ya tiene el control total de las instituciones políticas en Alemania y se inicia la fundación de el Tercer Reich. Se incendia el Reichstag antes de que se produzcan las elecciones y por eso es que se produce la ley habilitante, en donde Hitler ya termina por consolidar su poder absoluto en 1933. Y se producen las leyes antisemitas de Nuremberg de 1935. Hitler inicia precisamente un proceso de sistema de producción económica que hace que Alemania empiece a salir de la crisis, sobre todo con una gran inversión estatal. Hitler empieza a crear fábricas y empresas para que la gente trabaje ahí, pero hay un techo. ¿Por qué? Porque si trabajas, o sea, si tú das trabajo y demás, evidentemente este mercado se debe dinamizar y demás. Pero siempre va a alcanzar un techo, estos niveles de producción. Y sobre todo se necesita entonces nuevas fuentes de recursos y sobre todo una forma de seguir apuntalando la industria. ¿Y cuál fue esta forma en la que Hitler va a encontrar? Primero, va a empezar a quitarle todas sus pertenencias a los judíos y muchos de estos judíos que van a acabar en campos de concentración van a ser utilizados como mano de obra para dinamizar la economía. Nuevamente, si no le pagas a la mano de obra, pues básicamente tienes un ahorro importante. Segundo, empieza a modernizar el ejército y a crear un nuevo ejército alemán. Evidentemente, este ejército y esta modernización del ejército tiene que ser probada y las armas tienen que ser utilizadas para dinamizar la economía. Las guerras dinamizan la economía y Hitler lo sabe. Y por eso es que un montón de empresas estatales empiezan a producir armamento. Si empiezas a producir una gran cantidad de armamento, evidentemente necesitas obreros para la producción de estos armamentos. Y por eso es que das trabajo a un montón de gente. Por eso es que la economía alemana empieza a aumentar. Y hasta antes del estallido de la guerra, Hitler es visto como un ejemplo de seguir porque había sacado a Alemania de la crisis y la había convertido en una potencia importante. Evidentemente, nadie sabía cuáles eran las condiciones sociales, políticas y de abierta discriminación que existía en Alemania. Solo veían los resultados, pero existía evidentemente una serie de abusos y crímenes de lesa humanidad dentro del país de Alemania. ¿Cuándo es que esto se sabe? Pues después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el año de 1945, cuando empiezan a liberar los campos de concentración, ahí se empieza a observar y se empieza a explicar el porqué del éxito alemán, porque tenían un montón de gente que había sido privada precisamente de sus derechos humanos y de sus derechos de ciudadanía y demás, que eran judíos, a los cuales se le había expropiado sus bienes y demás, y se los había enviado a gran parte de ellos a trabajar como mano de obra esclava en estos campos de concentración. Ahí se explica el éxito precisamente del sistema económico propuesto por el fascismo hitleriano.
Además de que dentro de su convicción de espacio vital, lo que quería Hitler era precisamente ampliar el dominio del imperio alemán y precisamente las poblaciones que ellos consideraban de raza inferior terminaran siendo trabajadores de los alemanes supuestamente de raza aria superior. Y por eso es que para Hitler el espacio de expansión natural de Alemania era Rusia. Por eso es que Hitler lo que quería en realidad era invadir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas más que enfrentarse abiertamente a los británicos o a los franceses. De ahí vamos a explicar el estallido de la Segunda Guerra Mundial en este sentido. Pues bien, el otro autoritarismo, como les había mencionado, va a ser el estalinismo, que precisamente, a pesar de que Stalin era comunista y demás, en el sistema de organización política y organización económica no difiere mucho del fascismo. La única diferencia es que Stalin es comunista y Hitler es fascista. De hecho, los dos grandes rivales dentro de Europa para esta época, y que se miraban con mucha cautela, van a ser Stalin y Hitler. El stalinismo va a imponer un régimen dictatorial sobre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y va a impulsar estos planes de industrialización mediante los planes quinquenales. Cada 5 años se realizaban planes en la industrialización de sectores de la economía clave. Evidentemente, estos planes van a ser llevados a cabo de forma autoritaria y dura y no va a haber, evidentemente, algún tipo de participación o elección democrática. De hecho, cualquier tipo de crítica o disidencia con Stalin se castigaba con el exilio a algunos de estos campos de concentración o peor, con la muerte directa. De hecho, dentro del régimen stalinista se produce una gran purga de generales. Stalin purga a un montón de generales y los manda al exilio y los mata abiertamente. Bien, el otro va a ser el falangismo español, que se crea que se crea precisamente en el contexto de las pugnas por el poder político en España. Precisamente debido al enfrentamiento entre los republicanos y los falangistas, fascistas españoles, se va a producir la Guerra Civil de 1936 a 1939. Vamos a tener aquí, en esta guerra civil, un campo de prueba para todas las armas que luego se van a utilizar en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a encontrar que la URSS y Francia van a apoyar a los republicanos, que va a ser una amalgama de liberales, anarquistas y socialistas, y por otro lado, Italia y Alemania va a apoyar a los nacionalistas, que van a ser una amalgama de monárquicos, falangistas y la Iglesia Católica, que va a precisamente apoyar abiertamente a las tropas de Franco. ¿Por qué? La Iglesia Católica va a ver en la Guerra Civil Española una especie de cruzada en contra del comunismo internacional ateo. Y es que la mayoría de socialistas, anarquistas y liberales no creían en Dios y trataban de implementar una serie de reformas radicales dentro de España. Al final la guerra la terminan ganando los nacionalistas y se imponen precisamente con Francisco Franco a la cabeza, estableciendo una dictadura española que va a durar incluso después de la guerra hasta el año de 1975. La Segunda Guerra Mundial inicia precisamente por la expansión del fascismo, que van a aglutinarse en las famosas potencias del eje. El revanchismo alemán, que buscaba precisamente sacarse del yugo el Tratado de Versalles y la derrota en la Primera Guerra Mundial, y el fracaso de esa institución totalmente inoperante llamada la Sociedad de Naciones. En los bloques vamos a tener a Alemania, Italia, Japón en el eje y a los aliados a Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS en los aliados. Ahora bien, Alemania había iniciado un proceso de expansión antes de la guerra. Había anexionado Renania, había anexionado Checoslovaquia y los franceses y los ingleses, con la intención de evitar una nueva guerra como la Primera Guerra Mundial, habían cedido. Hitler se anexiona en un referéndum totalmente ilegal toda Austria, y Austria y Alemania quedan unidas en un solo país. Luego se anexiona Checoslovaquia, y precisamente aquí franceses y británicos se sientan a negociar con Hitler y ceden. Lo más escandaloso es que no le preguntaron a los checos si querían o no ser parte de Alemania. Hitler decía que había un montón de alemanes que vivían en un territorio checo y que precisamente solo quería que los alemanes vivieran dentro de sus fronteras. Y se comprometió a no anexionar el resto del país. Sin embargo, Hitler se zurró en eso y terminó anexionando toda Checoslovaquia. De esta manera, los aliados habían mostrado sobre todo debilidad e inoperancia frente a todos los reclamos que Hitler había hecho. Pues bien, esta situación va a cambiar cuando Hitler invade Polonia en el año de 1939 para recuperar el corredor de Danzig. ¿Por qué? Hitler consideraba que era una total humillación que el pueblo alemán estuviera partido en dos.
Y es que para que Polonia tuviera un acceso al mar, se había creado precisamente un corredor que daba al mar del Norte, y que partía en dos, precisamente a Alemania. Entonces Hitler consideraba que esto era una ofensa y bajo ese pretexto va a precisamente invadir Polonia. Los polacos tratan de resistir a los alemanes, pero cuando están luchando contra los alemanes, en su frontera oriental ven que los soviéticos están ingresando. Y al ver que soviéticos y alemanes están comiendo Polonia en dos, el ejército polaco simplemente cae, se desestructura y se rinde. ¿Por qué? Porque los alemanes y los rusos, es decir, Hitler y Stalin, habían firmado el polémico tratado Molotov-Ribbentrop, en donde precisamente habían acordado dividirse Polonia en dos. La invasión de Polonia va a ocasionar que Francia e Inglaterra le declaren la guerra a Alemania. ¿Por qué? Porque Polonia era un territorio que estaba bajo la protección de los británicos y los franceses. Ahora bien, los franceses habían creado toda una línea defensiva para prevenir un ataque primero italiano y luego alemán. ¿Por qué? Porque en un primer momento los fascistas italianos eran los que habían llegado al poder. Entonces Francia se queda totalmente, sorprendida por esto y crea primero una línea de defensa con Italia. Y luego, al ver que los fascistas alemanes habían llegado al poder, crean una línea también para defender su frontera con Alemania. Se va a conocer la famosa línea Maginot, que va a tener un hueco en el bosque de las Ardenas, porque pensaban que el bosque era impenetrable. Sin embargo, cuando Francia e Inglaterra entran a la guerra, inician una serie de movimientos en donde van a invadir partes de Alemania, pero no van a ir más allá. Se le va a conocer como la guerra de broma a esta etapa. Sin embargo, una vez que los alemanes han logrado consolidar su poder en Polonia, deciden enviar todas sus tropas al frente occidental. El plan era pasar por ese supuesto bosque inexpugnable para los franceses y lo hacen. Los alemanes pasan por el bosque de las Ardenas, rodean la línea Maginot, que no sirvió para nada porque no defiende nada, parten en dos al ejército francés, terminan por arrinconar a las tropas británicas y francesas en las costas del norte de Francia y el otro ejército alemán termina por capturar París. De esta manera Francia se rinde en apenas un mes y se forma el gobierno de Vichy pro-alemán. Los británicos son rescatados en el famoso rescate de Dunkerque, siendo uno de los primeros errores de Hitler no destruir a esta fuerza expedicionaria británica. Miles de soldados son llevados nuevamente a Gran Bretaña y ahí son rearmados. Precisamente, una vez que Francia cae, el único que se enfrenta a los alemanes son los ingleses, produciéndose la batalla de Inglaterra, que es una batalla aérea por el control del Canal de la Mancha y por la intención de invadir Inglaterra, cosa que nunca se da, en el año de 1940. Italia decide invadir los territorios africanos de Gran Bretaña, pero no le sale bien. Por eso es que le pide a los alemanes ayuda y por eso es que los alemanes van a desviar recursos al norte de África y se va a producir la invasión de las Afrika Korps, de todo el norte de África. De la misma manera, Italia decide invadir los Balcanes, pero le va a salir mal, por eso es que también le va a pedir ayuda a Hitler y Hitler va a destinar soldados para la invasión de los Balcanes. Y por eso es que la invasión hacia la Unión Soviética se va a ir retrasando hasta el año de 1941, en donde se produce la invasión de la URSS, la famosa Operación Barbarroja, en donde rápidamente las tropas soviéticas mal dirigidas, producto de la purga de Stalin y sobre todo mal preparadas debido a que Stalin no podía creer que esto había pasado, son capturadas o terminan retrocediendo hasta las afueras de Moscú, en donde precisamente son detenidas. En el bloque del Pacífico se produce el bombardeo de Pearl Harbor. ¿Qué es lo que sucede? Japón necesitaba recursos para continuar su expansión en Asia. Estados Unidos le dice que no, que ya no le va a vender más recursos para que continúe su proceso expansivo. Japón entonces se da cuenta que ya no puede negociar con Estados Unidos y decide bombardear todo Pearl Harbor, hundiendo gran parte de la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Consecuencia, Estados Unidos entra en la guerra y Alemania va a cometer su segundo error, declararle la guerra a los Estados Unidos de América. De hecho, Alemania, desde que le declaró la guerra a la URSS y le declaró la guerra a los Estados Unidos, ya había perdido la guerra. Era una cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque Alemania no podía competir con el nivel de producción industrial y de recursos que tenía la URSS o que tenía Estados Unidos. Por eso es que desde ese momento ya Alemania había perdido la guerra. Y Japón tampoco podía competir de igual a igual
con la capacidad industrial de Estados Unidos. Además de que Alemania esperaba que Japón le declare la guerra a la URSS. Los japoneses pasan de eso. A los japoneses no les interesa la Unión Soviética. Ellos quieren hacer un imperio en el Pacífico. Pues bien, las ofensivas aliadas. Estados Unidos derrota a la flota japonesa y a partir de aquí ya era cuestión de tiempo para que las islas japonesas vayan cayendo en la batalla de Midway. ¿Por qué? Porque los japoneses pierden a sus portaaviones y gran parte de su flota. En el frente africano, las ratas del desierto de Montgomery terminan derrotando a las tropas de las Africa Corps de Rommel en la batalla del Alamein, y en el frente oriental el ejército rojo frena la invasión alemana en la batalla de Stalingrado en el año de 1943, logrando derrotar por primera vez a un ejército alemán completito. De esta manera, entonces, la lucha para el eje prácticamente está perdida. En el frente occidental, los aliados invaden Italia. Los italianos al final tienen una ambigüedad, no saben si seguir o no en la guerra. Muchas tropas italianas se rinden. Italia se rinde, pero los alemanes obligan a muchos soldados italianos a volver a luchar, pero la liberación de Italia es prácticamente cuestión de tiempo, entre el 44 y el 45. En el 44 se produce el desembarco de Normandía con el día D. Al final, el ejército rojo, que a partir de Stalingrado empiezan a presionar, terminan llegando hasta Berlín en el año de 1945 y la captura. Se dan las conferencias de Yalta y Potsdam. En estas conferencias se acordaban, entre otras cosas, que los soviéticos tenían que apoyar a los americanos en el Pacífico, y por eso es que deciden declararle la guerra a Japón también. Los japoneses no se quieren rendir, y por eso es que Estados Unidos los bombardea con las bombas atómicas el 6 y el 9 de agosto de 1945 en Hiroshima y Nagasaki, y de esta manera ya se obliga a los japoneses a rendir. Los juicios de Nuremberg y de Tokio son para juzgar a los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, y se establece la ONU, que a partir de 1945 va a funcionar como una especie de árbitro internacional que en la práctica también vemos que sirve para muy poco. Estados Unidos y la URSS se convierten en las dos grandes potencias que van a ser los causantes del estallido de la Guerra Fría, que va a dividir precisamente el mundo en dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista. Esta rivalidad se va a llevar en el campo económico, ideológico, político, cultural, propagandístico, televisivo, del cine, en todo aspecto se va a llevar esta lucha y esta pugna entre comunistas y capitalistas. Antagonismo ideológico, surgen los bloques militares y hay una carrera armamentística importante. Sí, un ratito solo ya para acabar, disculpen por haberme pasado. Dentro de los bloques vamos a tener a Estados Unidos con el Plan Marshall, que es la ayuda económica para Europa Occidental, y la OTAN, que es la alianza militar entre Estados Unidos y Europa Occidental. La URSS va a tener la Comecon, que va a ser una ayuda económica para los países de Europa Oriental, y el Pacto de Varsovia, que va a ser la OTAN para los soviéticos, es decir, la alianza militar entre URSS y la Europa Oriental. La carrera espacial va a ser la máxima en donde se va a encontrar precisamente esta competencia entre los comunistas soviéticos y los capitalistas norteamericanos. ¿Quién va a empezar ganando la carrera espacial? Los rusos. El primer satélite en el espacio es ruso, el Sputnik 1. El primer ser vivo en el espacio es ruso, la perra laica. El primer hombre en el espacio es ruso, Yuri Gagarin, en 1961. La primera mujer en el espacio también va a ser soviética. Los americanos van a decir que ellos van a ganar porque mandaron un hombre a la luna el 21 de junio del 69, pero como en la luna no nada, no volvieron a ir. Pero bien, ¿quiénes han traído más apoyo práctico a los viajes espaciales? Sin ninguna duda los soviéticos, ya que hasta el día de hoy su tecnología se sigue utilizando para enviar hombres al espacio. La guerra de Corea va a ser el primer enfrentamiento en donde vamos a tener estas guerras que se conocen como guerras proxies, que son guerras en donde las dos potencias se enfrentan, no abiertamente, pero con sus fuerzas claramente apoyando a uno u otro bando. Las causas de la guerra de Corea va a ser el temor de la expansión comunista en Oriente. La Corea del Norte, apoyada por la URSS y por China, va a invadir Corea del Sur, van a ser frenados por una coalición internacional de la ONU y Estados Unidos y sus aliados. Al final, la guerra va a llegar a un punto muerto en el paralelo 38, en donde hasta el día de hoy se establece la frontera entre las dos Coreas. El armisticio de Punjab mantiene divididas las dos Coreas, y Corea del Norte termina siendo aislada, solo apoyada por la URSS y China. En la actualidad, China es la única que tiene, digamos, algún tipo de contacto con Corea del Norte. ¿La guerra ha acabado? Técnicamente no, porque no ha habido un tratado de paz, sino simplemente ha habido un alto al fuego. Por eso es que de cuando en cuando siempre los coreanos del norte y los coreanos del sur tienen algún tipo de rencillas allí en las fronteras.
Pues bien, hasta aquí ha llegado la clase de hoy. Las claves para esta semana son las siguientes. La 1 es la D de dedo, la 2 es la D de dedo, la 3 es la B de barco, la 4 es la C de casa y la 5 es la C de casa. Repito, 1 D de dedo, 2 D de dedo, 3 B de barco, 4 C de casa y 5 C de casa. Esas serían las claves para el día de hoy. Perdón por haberme pasado, compañeros, pero eran varios temas bien densos. Nos vemos, compañeros. Tengan un muy buen inicio de semana. Hasta luego. Cuídense bastante. Nos vemos.